Dile gracias, Señor. Aún los que están en las redes sociales, también dale la gloria al Señor. Y dile, Dios, gracias porque tu palabra, a través de nuestro pastor principal Antonio Atencio, va a hablarnos en esta mañana. Amén. Así que diga, Señor, gracias porque tú estás con nosotros. Gloria a Dios. Gracias porque la palabra va a ministrar mi corazón. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Buenos días. Que el Señor les bendiga. Que el Señor bendiga tu vida, tu familia, lo que tienes y lo que has de tener. En el nombre de Jesús, saludamos a todos los hermanos y amigos que nos ven en línea o que verán este servicio a través de las redes ya grabado. Que el Señor les bendiga también. Amén. Que el Señor hoy nos hable por su bendita palabra. ¿Cuántos quieren que el Señor le hable? Y si habla fuerte, amén. El Señor tiene cuidado de nosotros. Amén. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Lucas, tercer evangelio sinóptico. Vamos a leer una parábola en el capítulo 18 del libro de Lucas. Ubíquese en el verso 9. ¿Se ubicó? Lucas 18, 9. Y dice la palabra de Dios con la bendición del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre, gracias te damos en esta hora. Me uno a todos los hermanos que están en este lugar y a todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Nos unimos en oración. Primero para darte gracias. Gracias por tu bendita palabra que hoy podemos leer, analizar, escudriñar, estudiar. Gracias porque ella es medicina. Medicina a nuestro cuerpo, Señor. Y nosotros reconocemos que la necesitamos. Necesitamos esta medicina. Tu palabra es lumbrera y reconocemos que necesitamos esa lumbrera para que nos alumbre el camino, Señor. Tu palabra, Señor, es buena. Tu palabra es fiel. Háblanos, Señor. Y si tienes que exhortarnos por ella, hazlo, Señor. Enséñanos, redargúyenos, Señor. Corrígenos e instrúyenos, Señor. En el nombre de Jesús. Que en este lugar tu palabra corra y sea glorificada en medio nuestro. Y si hay algo que se quiere interponer, si alguna malicia de las tinieblas quiere ministrar en contra, nosotros la reprendemos. Nosotros la reprendemos. Nosotros la reprendemos. Y la echamos fuera en el nombre de Jesús. Glorifícate esta mañana de una manera especial y de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿sabes que a veces nosotros, verdad?
o la gente piensa algunas cosas como que es la verdad absoluta o que es lo que debe suceder. Por nuestra lógica, nosotros pensamos, ¿verdad? Cosas que deben ser así, por nuestra lógica. Y a veces pensamos que estar en un sitio, pensamos nosotros, es lo correcto. Nosotros pensamos. Pero yo pregunto, ¿qué pensará Dios de nuestra posición? O de lo que nosotros decimos, pensamos y hacemos. Y donde nosotros estamos. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque a veces la lógica nuestra dice una cosa, pero Dios está pensando otra cosa. A veces nosotros pensamos que estamos haciendo bien, que estamos bien como estamos, pero Dios piensa otra cosa. Por eso lo mejor es consultarle al Espíritu Santo, que nos diga cómo estamos nosotros. Y si estamos en el lugar correcto, si estamos en la posición correcta, y si estamos cumpliendo el plan y propósito de Dios para nuestras vidas. Uno de los medios que tenemos para hacerlo es a través de la oración. Amén. Pero nosotros a veces creemos, ¿verdad?, que estamos bien y que vamos bien y que estamos en la posición correcta, en la adecuada. Pero resulta de que el Espíritu Santo no está de acuerdo con eso, con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros decimos. Por ejemplo, ¿quién de ustedes no piensa, muchas personas piensan, en este momento que hemos atravesado por Venezuela 7 años que tuvimos difíciles, muchos pensaron y piensan todavía que estar fuera del país es mejor, que estar en otro país es mejor, ¿verdad? Muchos pensaron y piensan todavía, si yo estuviera en tal parte, si yo trabajara, pero ¿qué pensará el Espíritu Santo? ¿Estará de acuerdo contigo? Y a veces parece ilógico lo que hacen algunas personas. Por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer en el aeropuerto de Miami una parejita de ancianos. No le pregunté la edad, pero parece como si el hombre tuviese alrededor de los 80 o 78 por allí. Y la mujer también por allí, como 77, 78 años. Venían de Roma. De Roma volaron a Francia, París, de París a Miami, Miami, Caracas. Entonces yo me puse a entablar, mientras esperábamos una cola larga, me puse a hablar con ellos para conocerles un poco. Me dice ella, tengo 2 hijos en Europa, uno en Milán y el otro en Roma. Trabajan, les va muy bien. Aprovecharon que mis padres son italianos y le dieron la ciudadanía de allá. Le digo yo, ¿y usted y su esposo? No, nosotros tenemos nuestro trabajo, nuestra posición en Caracas. Y queremos ser enterrados en Caracas. Sus padres son italianos, los padres de ambos. Pero ellos nacieron en Venezuela, Caracas. Ella dice, yo visito a mis hijos y estoy 14 días con uno y 14 días con el otro. Lo hacemos 1 o 2 veces al año y luego retornamos a nuestra tierra. Y le hemos dicho a ellos, si quieren venir para el funeral, tendrá que ser en Caracas, porque no será ni en Milán ni en Roma. Eso parece ilógico para algunas personas, ¿verdad? Pero ellos tienen una posición definida. Así debemos ser los hijos de Dios, hermano. Tener una posición definida. No es lo que los demás piensan y creen que es lo correcto.
es lo que Dios ha establecido como correcto para nuestras vidas. ¿Cuál es tu posición espiritual? ¿Qué posición espiritual tienes? Una de las formas de saberlo, de conocerlo, es a través de la oración. Otra es a través de la palabra. Otra a través de un mensaje que Dios te dé por la palabra. Otra a través de un sabio consejo de Dios. Pero el Espíritu de Dios habla al corazón, a la mente y al oído también. Amén. Si tú tienes comunión con Él. Porque hay gente que no tiene comunión con el Señor. Por supuesto, el Señor no le habla. Y hacemos cosas que no parecen lógicas. Como por ejemplo, cuando Pablo tenía que retornar a Jerusalén, o Jesús tenía que retornar a Jerusalén, cualquiera de los dos, y no parecía lógico porque allá había peligro. ¿Verdad que no parecía lógico? A Pablo hasta un profeta le dijo, así harán. Con un cinto se amarró, se ató de manos y pies y dijo, así harán al dueño de este cinto, allá en Jerusalén. Y los hermanos le instaban a que no fuera, no era lógico que fuera. Pero Pablo fue, porque su posición era allá. Su trabajo era allá. Aunque al mundo no le parezca lógico. Pero el que tiene relación con el Espíritu Santo, el que tiene comunión con el Espíritu Santo, sabe lo que tiene que hacer. Aunque al mundo no le parezca lógico. Aunque al mundo le parezca que está fuera de contexto. Por eso muchas veces nosotros, ¿verdad? Oramos y como dice en la misma palabra, pedís y no sabéis pedir. A veces oramos y no sabemos orar. A veces oramos contrario a la palabra. A veces luchamos contra la voluntad de Dios. A veces el Señor, o muchas veces el Señor nos está llamando y nosotros no oímos la voz de Dios. A veces el Señor nos está instruyendo a hacer algo y nosotros nos resistimos por causa de que no oímos la voz del Espíritu. Todo eso puede ser ¿por qué razón? Por falta de comunión con el Señor. ¿Me estoy explicando, amado? Porque fíjense el ejemplo que acabo de leer en la palabra. El fariseo, póngale el ojo al fariseo. Dice en la palabra que este hombre que se paró allí, estaba de pie, y él oró al Señor con la cabeza en alto, muy orgulloso de sí mismo, ¿verdad? De sus logros y de lo que era espiritualmente que él creía. Entonces le dijo, Señor, yo te doy gracias. Soy un buen hombre, en su propia opinión. No soy como los otros que son bandidos, ladrones, adúlteros, fornicarios. Ayuno 2 veces por semana, más que cualquiera de nosotros. ¿Sí o no? Doy diezmo de todo lo que gano. A veces mejor que muchos de nosotros. Oraba largamente, a veces más que nosotros. Mas sin embargo, cuando salió de allí, el Señor dijo, ese no fue justificado. Su oración no me llegó. Parece ilógico porque el hombre parecía que reunía todos los requisitos, ¿verdad? Mas el publicano estaba allí llorando en la presencia de Dios, no se atrevía a alzar sus ojos ni siquiera, golpeaba su pecho y solo decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Estaba llorando en la presencia de Dios. Estaba llorando. ¿Recuerdan también la oración de Ana cuando pedía un hijo al Señor? ¿Recuerdan? También estaba en el templo y fue tomada por ebria. Alguien se confundió. Así fue el fariseo, se confundió con el publicano. Lo menospreció y sin embargo Dios escuchó la oración del publicano y no escuchó la de él.
¿Qué te digo con esto, hermano? Que cuando nosotros vamos a orar al Señor, Dios mira solo lo que decimos. Dios escucha lo que decimos. Solo eso. ¿Qué estará mirando el Señor? Dios está mirando el corazón. Por eso Dios conoce la intención del corazón de cada persona. Dios conoce la intención del corazón. Y el martes comenzamos a estudiar, les comencé a decir, la parábola que está justo anterior a esta. ¿La recuerdan? Los que vinieron el martes. Yo le dije que el que vino el martes, en el ayuno, ayer, ¿no? Fue en el ayuno ayer que hablamos de esto. Los que no vinieron al ayuno, ¿qué pasó con ellos? Se perdió la bendición. Algunos dicen, no era para mí la bendición, era para ti, pero por no haber venido, no la recibiste. La bendición es de oportunidades. Dios la coloca, ¿verdad? Y aquellos que la toman, reciben la bendición. Los que vinieron ayer al ayuno recibieron la bendición. Y hablábamos ayer, ¿verdad? Y el martes, creo, ¿verdad? También hablábamos acerca de una necesidad, que en la iglesia hay una necesidad. Ayer se habló de oración. Elier Fonseca predicó sobre la oración. ¿Cómo debemos orar? Amén. Que debemos orar fervientemente. Un niño de 13 años creo que tiene Elier, ¿verdad? 13 añitos. Y un joven predicó también, José Daniel, enlazadas las dos predicaciones. Y el ayuno ayer estuvo glorioso. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Para los que vinieron. Los que no vinieron, ¿verdad? No saben cómo estuvo. Tal vez escuchan. Escuchan los comentarios de cómo estuvo el ayuno. Y los que no vinieron el martes también al culto de oración también se perdieron la bendición. Lo correcto, lo adecuado es no perderse los servicios oficiales de la iglesia, amén. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Por lo tanto, amados hermanos, he apartado por lo menos 3 domingos para hablar acerca de la oración. Es un tema demasiado predicado, demasiado, por donde sea que usted busque en las redes, hay ministraciones, palabras, enseñanzas acerca de la oración. Pero es que la oración es la vida del cristiano. Si no predicamos y enseñamos sobre esto, entonces mucha gente fallece, perece ante la tentación, ante las pruebas, fallece o perece espiritualmente, por causa de no tener herramientas con que enfrentarla, porque la oración es una de ellas. Por lo tanto, hay una necesidad. Cuando el Señor dijo que les refirió una parábola, ¿por qué? Porque hay una necesidad en la iglesia. En el capítulo 18, verso 1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué, hermano? Porque debemos orar, aprendimos que constantemente. Debemos orar varias veces al día. O sea, es decir, debemos orar todos los días, varias veces al día. No desmayar. Pero también aprendimos que esa oración debe ser como la del fariseo. No, como la del fariseo no. Como la del publicano, ¿verdad? El publicano tenía calidad en la oración. Mas el fariseo, que parecía perfecto, no. ¿Por qué, hermano? Porque esto de la calidad, en esto de la calidad está metido nuestro corazón. Si nuestra boca dice bellezas, pero nuestro corazón no está en sintonía con lo que decimos, a Dios no le agrada. Tiene que haber sintonía. Creí, por lo cual hablé.
No puedo hablar bonito. Yo he visto hermanos que hablan muy bien, ¿verdad? Tienen una parafernalia, bueno pues, hablan muy bien, pero no viven lo que hablan. Y su corazón está lejos de lo que dicen. Eso no agrada al Señor. Amén, amado. Por eso muchas veces nosotros pedimos cosas y no las recibimos. Porque nuestro corazón tiene una intención que a Dios no le agrada. O Dios sabe que lo que estamos pidiendo no conviene. O Dios sabe que lo que estamos pidiendo es contrario a su palabra o contrario a un principio. ¿Me estoy explicando? Entonces, nosotros debemos pedir y pedir como conviene. Debemos saber pedir, debemos saber orar. Por eso la importancia entonces de hablar sobre la oración. Saber que debemos orar siempre, orar sin cesar, dice la palabra. Debemos orar constantemente, debemos orar, si es posible, varias veces al día, pero que cuando oremos sea una oración de calidad. Es preferible unos minutos de calidad con el Señor que horas sin calidad. ¿Me estoy explicando? Calidad es que tu corazón se conecte con Dios. Si tu corazón no está conectado con lo que dices, con el Señor, estás perdiendo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Entonces, hay una necesidad. El tema general se llama una necesidad en la iglesia. La parte 1, ya la vimos, que son las cualidades de la oración. Hoy vamos a ver la parte 2. Venid ante su presencia. Se llama la parte 2. Venid ante su presencia. Esa es la parte 2. El texto que hemos usado es la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, 9 al 14. Y vamos a ver como primer punto, allí mismo en Lucas 18, del 10 al 13, vemos lo que hicieron el fariseo y el publicano. El punto número 1 se llama, derrama tu corazón delante de Él. Eso lo pudiéramos titular como confesión. ¿Qué estaba haciendo el publicano? ¿Por qué fue justificado? Porque el publicano llegó a la presencia de Dios con el corazón en la mano. No ocultó nada. No dijo solamente lo bonito. El publicano dijo lo malo. Dijo todo al Señor. Derramó su corazón delante de Dios. Primer punto. Confiesa, abre tu corazón al Señor. El Señor lo conoce, ¿sabe? ¿Cuántos saben que el Señor conoce el corazón? Él sabe lo que tú piensas, sabes lo que deseas, sabes lo que anhela. Él sabe lo que desea tu carne. Todo lo sabe. Así que para Dios no hay nada oculto. Pero algo que le agrada a Dios es que tú se lo expreses con tus palabras que salgan del corazón. Eso le agrada a Dios. Que tú le digas, me siento mal, no me siento bien, me siento así, me siento asado, tengo esta debilidad, lucho con esto, no puedo con esto, necesito que me ayudes. Le abres el corazón al Señor. Esa oración no desprecia a Dios nunca. Así sea la condición que tenga. Así sea un amigo que esté aquí hoy, si usted le abre su corazón y se acerca al Señor y le pide ayuda, Él vendrá y será propicio a ti. Así como el publicano, Dios será propicio a ti. Si tú abres tu corazón con sinceridad, sin ocultarle nada, a Dios no se le oculta nada. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. No te le puedes esconder, no puedes esconder nada dentro de tu corazón. Pero a Él le encanta que lo confiese. Es como uno cuando es padre. Uno a veces sabe en la situación que están los hijos, ¿sí o no? Pero ¿qué espera un padre o una madre de un hijo o de una hija? Que se acerque y le diga sinceramente lo que siente. Que le abra su corazón. Que le abra todo lo que está sintiendo para poderle ayudar. Pero a veces los hijos, ¿verdad? Esconden cosas a los padres.
Así hay hijos que esconden cosas a Dios, creyendo que la están escondiendo. Pero a Dios no se le esconde nada. ¿Están conmigo? Entonces, si venimos a Él, tenemos que venir con corazón sincero y derramar nuestra alma y pedirle perdón. Aún por lo que pudimos haber dicho, hecho o pensado que pudo ofender a Dios o que pudo ofender a una persona que no es consciente para nosotros. Aún por eso debemos pedirle perdón al Señor, confesárselo al Señor y decirle: perdóname, Señor, si te fallé de intención, de pensamiento, de hecho, si con palabra te ofendí. Porque a veces, como les dije, a veces nosotros creemos que estamos bien. A veces nosotros creemos que la posición que tenemos estamos bien. Y el Espíritu de Dios piensa otra cosa. Mejor decir, como decía el salmista: examíname y escudriñame y ve si hay en mí camino de perversidad. Es mejor decirle hacia el Señor: examíname, Espíritu Santo, tú que todo lo sabes, todo lo escudriña, escudriña mi corazón. No vaya a ser que yo tenga algo allí y esté pensando que está bien y resulta que no está bien, sino que está mal, a Dios no le agrada. Y lo tenemos allí en el corazón. Por lo tanto, cuando te acerques al Señor, confiesa, ábrele tu corazón al Señor. Confiesa todo y aún lo que no es consciente para ti. ¿Qué te parece? Debemos hacerlo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre. Aprendimos las primeras, ¿se recuerdan? Las cualidades de la oración. Tiene que ser constantemente, siempre. ¿Por qué? Porque el polvo del camino, mientras transitamos, pudo haber llenado de polvo nuestros zapatos. Amén. Y no nos damos cuenta. A veces la influencia del mundo, la influencia de las tinieblas, la influencia de las conversaciones afectan nuestra vida espiritual, emocional y no nos damos cuenta. Por eso usted tiene que confesar todos los días, llegar a su presencia. Yo lo primero que hago, no es una doctrina, pero cuando llego al Señor es pedir perdón. No sé si usted tilda hacerlo, pero en la oración tiene que haber confesión. Tiene que uno llegarle al Señor con corazón sincero, derramar el corazón delante de Él, derramar la vida delante de Él y decirle todo cómo nos sentimos, cómo estamos. Ustedes recuerdan el testimonio cuando yo le dije, ¿verdad? Señor, estoy solo. Me siento solo. Primero dije, ¿verdad? Y luego le dije, estoy solo. Fue un error. El primero es emocional. La primera confesión que hice yo. La segunda es de conocimiento. ¿Qué significa esto? Que el conocimiento de la palabra es fundamental en la oración, porque si no cometemos exabruptos orando. Que es lo que yo a veces le digo a ustedes. El Señor, yo me imagino, el Señor está oyendo la oración de todos nosotros, ¿verdad? Entonces a veces uno dice una cosa, otro dice otra, otro dice otra, otro dice otra, y dice el Señor, ¿qué hago? Unos dicen una cosa, otros dicen otra, otros creen que esto es correcto, otros creen que no. Una cualidad que tenían los discípulos de la iglesia primitiva era que se ponían de acuerdo. Y pedían de acuerdo. Y eso a Dios lo mueve. Amén. Pero en este tiempo la iglesia no pide de acuerdo, no sabe pedir, no sabe confesar. No sabe abrirle el corazón a Dios. Y por eso cometemos tantos errores. Como el fariseo. El fariseo creía que él estaba fino. Ayunaba 2 veces a la semana, diezmaba de todo, se congregaba, hacía todo. Y él creía que estaba fino y no salió justificado. Así hay muchos aquí, ¿verdad? Perdón, aquí no hay de eso, sino en otras iglesias que hay así. Pero hay gente que cree que está bien y no está bien. Así que atrévete a orarle al Señor. Señor, aquí estoy delante de ti, derramo mi alma, Espíritu de Dios, examíname, escudriñame y ve si hay en mí camino de perversidad. Yo te pido perdón por todo lo que dije, de pensamiento, de palabra, de hecho, aún de intención.
Si te ofendió, perdóname. Para que salgamos justificados de cada vez que oremos. ¿Cuántos salen justificados de la oración? Padre Santo. Si usted sale justificado, usted tiene que decir amén. Pida perdón, hermano, para que salga justificado. Cada vez que ore, todos los días, porque usted se llena de polvo sus pies en el camino y necesitan ser lavados. Amén. Así que, por favor, primer punto, derrama tu corazón delante de Él. Eso es confesión. Confiesa al Señor todo, tus debilidades, todos los días. Si tienes una debilidad, hasta que se quite esa debilidad o hasta que sea fortalecida o hasta que el Señor te diga, bástate con mi gracia, mi poder se perfecciona en las debilidades de mi pueblo. Si el Señor no te lo ha dicho, persiste confesando. ¿Estamos de acuerdo? Así lo hizo Pablo, ¿sí o no? 3 veces, dice Pablo, he orado y 3 veces ha sido la misma respuesta. Ya con 3 veces yo creo que es suficiente. Número 2, Mateo 7:11. Libro de Mateo 7:11. Perdón, 7:7. Disculpe allí, 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y todo el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Así que lo segundo es, pide lo que necesitas. Número 2, pide lo que necesitas. Puedes colocar entre paréntesis súplica. Lo primero es confesión, lo segundo es súplica. Pedir lo que necesitamos. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra es clara, dice que Él os dará todo lo que nosotros necesitamos. Él suplirá en gloria todas nuestras necesidades. Pero a veces nosotros pedimos cosas que no son necesarias. ¿Sí o no? ¿Cuántos han pedido algo y no lo han recibido? Vamos a ver. Yo he pedido cosas que no he recibido. Pero a veces pedimos en un tiempo que no es. Escuche esto. A veces pedimos en un tiempo que no es. Es decir, nos estamos adelantando al tiempo. 2, pedimos algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. 3, pedimos cosas que nos van a hacer daño espiritualmente. Y nosotros nos afanamos pidiendo esas cosas. Y resulta que nos va a hacer daño posteriormente. Y no las recibimos. Por eso dice la palabra, pedid y no sabéis pedir. Algunos piden y no saben pedir. Otros piden como no conviene. Entonces a veces pedimos cosas que no necesitamos, que están fuera de nuestro alcance. Pero nosotros nos empeñamos en aquello. A veces se nos ha negado algo y seguimos persistiendo. Si es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, amén. Pero si no es la voluntad de Dios, hermano, ¿qué tiene que hacer uno? ¿Qué tiene que hacer uno? Dejar de pedir. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. ¿Cuáles son las peticiones que Dios complace? Las que están de acuerdo a su plan, a su voluntad. Lo que se sale de allí. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si Dios tiene un plan para ti en Venezuela,
Y tú empiezas a pedir que te quieres ir para el norte, para donde todo el mundo se va ahorita, ¿verdad? Por el Darién, por ahí, por el Darién. Y tú estás pidiendo, y el Señor me abrió puerta, y te empeñas en eso. Y después te agarras y te comes los cocodrilos, te ahogas en un río allá. Ay, tiene mala suerte. Es que te empeñas en algo que Dios no te ha dicho. Es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno se empeña en algo que es contrario a la voluntad de Dios, uno se estrella, hermano. Uno se estrella, no lo recibe, porque el apóstol Juan, cuando escribe, lo dice claramente. Si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos la confianza, la seguridad de que lo recibiremos. Pero si es de acuerdo a la voluntad de Dios. No si vamos en contra de la voluntad de Dios. Porque nosotros creemos, porque nosotros queremos, porque nosotros pensamos. No es lo que nosotros queremos, ni lo que nosotros pensamos. No, es lo que Dios ha trazado para nosotros. ¿Están conmigo, amados? Algunos se empeñan y van en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué puede pasar allí? ¿Usted ha leído la Escritura? ¿Cuántos han leído la Escritura? ¿Qué pasaba al pueblo de Israel cada vez, escuche esto, cada vez que hacía o no cumplía la voluntad de Dios en los tiempos de los jueces, por ejemplo? ¿Quién recuerda? ¿Qué le pasaba al pueblo de Dios cada vez que se olvidaban de la voluntad de Dios y querían hacer lo que ellos querían? Dios permitía que viniera una nación extraña y los colonizara, conquistara y desbaratara. Después que estaban oprimidos 20 años, 7 años, entonces ¿qué hacían ellos? Suplicaban, volvían atrás, ¿verdad? Suplicaban. Suplicaban y lloraban. ¿Por qué? Porque habían hecho no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su propia voluntad. Así le pasa a la gente. Entonces Dios permite que vengan situaciones difíciles. ¿Por qué? Para que aprendamos, ¿verdad? Que no es lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere. No es lo que nosotros queremos, es lo que Dios ha establecido para nosotros. Qué bueno es pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire, cuando usted pide de acuerdo a la voluntad de Dios, eso fluye solo, hermano. Eso fluye solo. Para la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Por eso algunos dicen que uno cuando dice, Señor, uno está pidiendo algo. Y uno dice, Señor, pero que se haga tu voluntad. Que eso es una palabra quebradora de fe. ¿Usted lo cree? Así dice algunos libros. De esos positivismos, de esos superfe, lo llaman así. Que uno nunca debe decir esa palabra. Pero eso es contrario a la Biblia, a lo que nos enseña el Señor. Porque el apóstol Juan dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él oye. Y si oye, tengamos la confianza que lo recibiremos. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a su voluntad. Por lo tanto, Él oye las cosas que son de acuerdo a su voluntad. Y las complace, las da. Amén. No, usted ve ahorita cualquier disparate en la oración. Por eso es que le estoy aclarando y volviendo a la base. Porque usted ve por las redes y eso es escalofriante. Es escalofriante lo que uno ve hoy día por las redes. Señor, cuando estaba Melgar enfermo, hubo una cantante cristiana muy famosa que dijo, reclamamos la sanidad de Julio Melgar. No aceptamos un no por respuesta. O sea, le están diciendo a Dios, estás obligado, así tuteando a Dios, compadre, estás obligado. Tenéis que sanarlo ahora y no te aceptamos un no por respuesta. No sé qué quieres hacer. Es una falta de respeto a Dios. Una falta de respeto a la autoridad de Dios. Hay gente peor.
Si usted ha visto las redes, hay gente que es peor todavía. Quieren mandar a Dios, quieren obligar a Dios a hacer lo que a ellos les da la gana. Así de clarito. Quieren mandar a los ángeles y obligarlos a hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Por eso es que usted tiene que volver a lo básico de la palabra de Dios. Amén. Lo que dice la palabra de Dios, no lo que dicen por ahí los predicadores. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Por ahí hay una predicadora, no digo el nombre, que dice, yo le ordeno a los ángeles y ellos me obedecen. Una vez, dice, se me perdieron unas joyas en un aeropuerto. Me las sacaron de una maleta. Y yo le dije a los ángeles, ángeles, me buscan esas joyas. Y no sé cómo irán a hacer, pero me las buscan y me las traen ahora. Y los ángeles fueron y me las trajeron. Imagínese usted por dónde anda la gente. Por dónde anda de desviada la oración. Y lo que la gente cree, y lo que la gente piensa, y lo que la gente hace. Totalmente contrario a la palabra. El fin de ellos ya está determinado. Al final se les dirá, apartaos de mí, no os conozco, al fuego eterno. Y dirán muchos de ellos, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. No os conozco. Se desviaron totalmente de la palabra de Dios y entonces en la oración pidiendo se desviaron completamente. Y pienso que Satanás comienza a cobrar aquí ventaja y comienza a complacer cosas. ¿Para qué? Para que la persona crea que es Dios y no es Dios, sino que ya están en terreno de las tinieblas. Y cuando vengan a ver ya están endemoniados. ¿Me estoy explicando? Ya el Espíritu de Dios ya no está ahí y cuando la casa está barrida, está limpiecita, vienen los demonios a ocuparla. Entonces, eran hijos de Dios, ahora son hijos de las tinieblas. Eso está pasando mucho hoy día. Pero comenzaron desviándose de lo básico, de la palabra y de la oración. ¿Está conmigo, amado? Por eso usted ora conforme a la palabra. Amén. Pedid y se os dará. Pero ese pedir y se os dará está basado en pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Si pide de acuerdo a la voluntad de Dios, Él oye. Hermano, ¿cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Está expresada en su palabra. Entonces usted empieza a pedir cosas raras, contrarias a la palabra, contrarias al plan de Dios, contrarias a la voluntad de Dios, no va a recibir nada. Y si se empeña, las tinieblas le pueden complacer. Y le puede abrir puertas que no es precisamente el Espíritu de Dios quien las está abriendo, sino que las está abriendo las tinieblas. Y su fin va a ser terrible. ¿Me estoy explicando? ¿Están conmigo, amado? Y número 3, Apocalipsis 3:20, que usted se lo sabe de memoria, ¿verdad? He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Salmo 95, los versos 6 y 7, dice, venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Uno, tenemos que suplicar, confesar a Dios toda nuestra falta. 2, tenemos que aprender a pedir. Pedir como conviene, pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es cuando nosotros tenemos una necesidad de orar en la iglesia. Pero lo más tremendo es a la hora de adorar. De suplicar es importante. Confesar es importante, pero adorar. Le he puesto como título a la tercera parte, Cena con el Señor. Entre paréntesis, adorar. La primera es derrama tu corazón delante de Él, confesión. Pide lo que necesita, súplica. Tercero, cena con el Señor, adoración.
Juan 4:23. La hora viene y la hora es. ¿Cuál es la hora que viene y la hora que es? En que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Padre busca que le adore. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por lo tanto es necesario, es una necesidad de la iglesia adorar a su Creador. No solamente confesar, pedir. A veces a nosotros se nos va la larga lista en pedir, ¿verdad? ¿A cuántos se les ha ido la oración en pedir? Nos pasa muchas veces, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué otras partes tiene la oración? Acción de gracia. ¿Qué más? Ya vimos confesión, súplica, que es petición, y estamos viendo ahorita adoración. ¿Pero qué otras partes tiene la oración? ¿Qué falta? Lo que hacía Moisés constantemente. Intercesión. Moisés intercedía. Interceder es pararse en el lugar de otro. Hacía Moisés. Moisés decía, si vas a raer ese pueblo, ráeme a mí primero. Eso es pararse por el otro. Lo que hace Jesús todos los días por nosotros. Amén. Hay otra parte de la oración que es guerra espiritual. Hacerle guerra ¿a quién? Al enemigo de nuestras almas y todos sus demonios. Eso es guerra. Y hay otra parte que es acción de gracia. Así que la oración tiene muchas partes. Pero el centro de la oración es la adoración. Cuando uno adora a Dios, porque en la adoración hay todo, hermano. En la adoración hay libertad, en la adoración hay sanidad, en la adoración, cuando fluye la adoración, hermano, hay de todo. Una cosa tremenda, hay cosas sobrenaturales, hay visión, hay revelación, hay inspiración, hay rema. Cuando uno realmente ha tocado el corazón de Dios en la adoración. Por eso venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor. Adoremos a su Creador. Adorarlo por lo que Él es. Alabarlo por lo que Él hace. Qué bueno es venir a su presencia y adorarle. Comunicarse con Él. Lo importante que Él es Alabashiva, que Él cene con nosotros y nosotros cenamos con Él. Lo importante es que Él reciba ese olor fragante, que cuando nosotros estemos adorando, lo que despedimos eso es un olor fragante a la presencia de Dios. No es olor extraño, sino olor fragante a la presencia de Dios. Mira, hermano, cuando adoramos de esa manera, suceden cosas maravillosas. Por eso en una iglesia es tan importante, el ambiente es importante. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Pero creen que eso es lo más importante? La música, el sonido son importantes, bien importantes. Los cánticos son importantes. Todo eso hace que el pueblo fluya en la presencia de Dios. Pero lo más importante es el corazón de cada uno de nosotros. Que decidamos, porque la gente puede tocar como los ángeles. La gente puede cantar como los ángeles. Pero si su corazón no está en comunión con el Señor, su corazón no busca cenar con el Señor, esa adoración no fluye. No fluye, hermano. Es necesario que nuestro corazón esté conectado con Dios, que adore
en espíritu y en verdad. ¿Cómo se ha revelado Dios en la dispensación de la gracia para nosotros? Ahorita creo que van a estudiar las dispensaciones, ¿verdad? Ajá, ya vieron la gracia. No. ¿Quién sabe cómo se ha revelado Dios en la gracia? Como Padre. Dios se ha revelado en la gracia como Padre. A ellos se les reveló como el Dios Todopoderoso. ¿Se recuerdan los nombres que le dieron, verdad? Cada nombre reflejaba algo del carácter de Dios o de la forma como Dios se revelaba a ellos en todo el antiguo pacto. El gran yo soy, el Dios Todopoderoso, el Dios proveedor, el Dios sanador. ¿Ustedes lo recuerdan, verdad? Por eso le fueron dando nombres. Dios Rafa, Jireh, Adonai, El Shaddai. Le fueron dando nombres. Pero ahora podemos decir nosotros, Abba Padre. Eso no era antes para el antiguo pacto. Eso es para nosotros, para sus hijos. Porque nosotros ahora somos, ¿qué somos? Hijos de Dios. Y si hijos, herederos de Dios. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por lo tanto, nosotros podemos ahora referirnos a Él como papá. Padre mío. Ay, shalaba. Ventaja que no tuvo nadie del antiguo pacto. Ellos les decían Jehová, Dios Todopoderoso. Jehová, temible en batalla. Jehová el guerrero. Jehová el fuerte. Jehová el poderoso. Jehová el valiente. Pero nosotros le podemos decir, Padre mío, hasta le podemos decir, papacito, papá. Ellos no, nosotros sí. ¿Sabes? Pero no sabemos, porque no oramos en espíritu y en verdad. Orar en verdad es saber a quién le estamos orando. Que le estamos orando a nuestro Padre. Y a veces hay gente que como tiene problemas en la relación con su papá, no saben acercársele a Dios como Padre. Se le acercan a Dios como el Dios temible, como el Dios todopoderoso. Que Él lo sigue siendo. Él es todo, los nombres que tiene en la palabra. Pero a nosotros se nos ha revelado como Padre, dándonos una ventaja sobre el resto de todas las personas antes de la gracia. Nosotros tenemos tremenda ventaja. Se nos reveló como Padre y nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, nada más. Toda la palabra, todas las promesas de la palabra son para nosotros, para la iglesia. Y la iglesia de los últimos tiempos, que es esta, usted y yo somos la iglesia de los últimos tiempos. Además de aquellas ventajas, tendremos la ventaja también de no morir, sino ser arrebatados, sin conocer muerte, aleluya. Así como le pasó a Elías, así como le pasó a quién más, a Enoc, que no conocieron muerte, tipo de la iglesia, que nosotros no conoceremos muerte, sino que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos le dicen gracias, Señor? Y le da un fuerte aplauso al Señor, aleluya. A su nombre sea la gloria. Dios es espíritu, por lo tanto, no esperes verlo. No esperes verlo, tienes que acercarte confiadamente al trono de la gracia. Acercarte, el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario saber que le estás hablando a tu Padre, que te está viendo, que te conoce, que conoce tu corazón. Por lo tanto, le adoramos con todo lo que tenemos. Que de nuestro corazón fluya lo más hermoso para Él, para que Él coma, cene con nosotros y nosotros cenemos con Él, en adoración a Él, a papá, a nuestro Padre,
el cual nos ama y tiene cuidado de nosotros. Por eso dice la palabra, si vosotros siendo padres terrenales, siendo malos, dais a vuestros hijos buenas dádivas, ¿cómo no dará Dios, siendo Dios bueno y buen Padre, cosas buenas a sus hijos? Así que pedí, pero pedí de acuerdo a su voluntad. Pedí lo que necesitáis. Lo que necesitéis, si tú se lo pides, el Señor te lo da. Y a veces, aunque parezcan cosas superfluas, pero la necesitas, Dios la da. ¿Estamos de acuerdo o no? Mi bella esposa un día me dice, yo quiero un televisor de esos pantalla plana o plasma. Yo no, mami, yo no tengo dinero para eso. Pero vamos a orar. Y ella dice, yo lo creo, que Dios me va a dar un televisor así. Y vino un hermano y le dice, pastora, yo siento del Señor, dale ese televisor a usted. Y nos dieron un televisor de esos pantalla plana. La persona está en el mismo espíritu, amén, y se deja tocar o hablar del espíritu. La necesidad, porque era una necesidad, porque los televisores que teníamos ninguno servía. Y eran de esos con el trasero así, muy pesados, grandotes. Y no servía, se veían así medio raros. Dios conoce la necesidad. Y si es una necesidad, aunque parezca superflua, parezca un lujo suntuoso, pues a veces no lo es. Porque mi esposa conecta por ahí alabanza y eso se adora al Señor viendo videos y videos y videos. Y Dios glorifica. Claro, allí no se ven novelas. Amén. Porque a algunos entonces le dan un mal uso. Entonces se convierte en el cajón del diablo, como decía antes. Gigi Ávila al principio en sus prédicas decía que el televisor era el cajón del diablo. Pero era por el mal uso que se le daba. No es porque eso sea el cajón del diablo, sino que se le da mal uso. Pero es un recurso que utilizado adecuadamente suple necesidades. ¿Me estoy explicando? No es que usted va a vender la nevera para comprarse un televisor. ¿Qué es más necesario? Yo he visto hermanos que han vendido la nevera para comprarse un televisor, para que usted sepa. Tiene las prioridades un poco alteradas. Un poquito, ¿verdad? Un poquito alteradas. Después metiendo las carnes en que los vecinos, y los vecinos le agarran la carne. Le pasa por no tener las prioridades. ¿Me estoy explicando? Si usted tiene lo que necesita, pida primero lo que usted necesite, de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios sabe las necesidades. Por lo tanto, si usted tiene necesidades básicas, pídalas y Dios se las dará. Y hará milagros de provisión. Donde usted piensa que no lo hay, Dios lo hará. Amén. Mire, hermano, con el viaje a Estados Unidos, dice Andrés, pastor, papi, como que estás hablando mucho de ese viaje. No cualquiera, ¿verdad? Va y viene. Muchos van y no vienen. Ese es el pequeño detalle. Pero puedo tener la satisfacción que Dios me dio de ir y venir. Y le doy gloria a Dios por eso. Yo fui a ese viaje, hermano, en obediencia. En obediencia, porque yo no quería ir, así se lo digo. Eso es lo que está en mi corazón. Algunos me llamarán loco, lo que sea. ¿Qué me movía a ir? Ver a los hijos espirituales que salieron de aquí y que están allá. Eso me movía. Y dos, la necesidad de tener una cuenta en la iglesia. Yo sabía que eso es de Dios. Eso era de Dios. Y yo sabía que Dios iba a abrir puertas. Pero yo oré, Señor, haz tu voluntad. Tenemos una necesidad en la iglesia. Los hermanos están orando y ayunando para que yo vaya. Por lo tanto, yo sé que está en tu voluntad. Pues haz tu voluntad. Pero mi hijo Emanuel, hermano, no perdió la fe ni así.
Él decía, tú vas ahí, papi, y ese viaje va a ser de bendición para nuestras vidas. Y Dios te va a usar de manera poderosa. Y así fue, hermano. Dios abrió todas las puertas. Ahí sí no son puertas que el enemigo abre, las abrió Dios. Puso gracia, sabiduría en mí por su misericordia. Cuando llegué a Miami, que iba a migración, la primera vez que yo fui, en el 2012, nos interrogaron severamente. Se llevaron a mi hermano a un cuarto que yo me asusté porque no lo veía y él estaba enfermo. Y yo esperaba lo mismo ahora. Yo dije, bueno, Señor, guárdame, cuídame, pon gracia, sabiduría, hazme invisible ante esta gente. Yo oré todo eso al Señor. Y cuando llego me atendió un gringo. El gringo no hablaba español. Más que me hizo seña que pusiera las huellas, que le diera la visa, el pasaporte, que pusiera las huellas, puse todas las huellas. Luego me dijo que cuántos días iba a estar allí, en inglés. Yo le dije que 10 días, 10 days. Entonces me dijo, welcome to you. Y yo, no me va a pasar para allá, no me va. Otra pregunta, nada. Nada, hermano. Ni siquiera me preguntó la fecha de salida, sino cuántos días vas a estar aquí. Ni me preguntó el motivo por qué fui. Eso no lo hace sino solo Dios, amén. Por su poder y su misericordia. Y Dios puso gracia y sabiduría. Y los hermanos estaban gozosos, envían saludos a todos. Las 2 familias Villasmil que están allá, la familia de Ingrid, que es prima de Jacqueline, que son hermanos en Cristo, son siervos en una iglesia en Houston, envían saludos y bendiciones a todos ustedes. Willa me dice todos los días, Willani, dale bendición y abrazo a la iglesia, dile que los extraño, que los amo. Y sabemos que nosotros también les amamos y les extrañamos. Lo mismo Richard, Dios les bendiga y Dios les guarde. Sino, en este momento no están conectados porque ya ellos comenzaron el servicio de ellos comienza hora Houston, tiene una hora de atraso con respecto a nosotros. Pero a esta hora ya ellos comenzaron el servicio, comienzan a ensayar desde las 8 de la mañana, son aquí las 9, y el culto allá comienza a las 9 de allá, 10 acá. Están comenzando el servicio. La primera escuela dominical, la segunda es 2 horas después. Entonces, hermano, con esto te digo que si nosotros pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él lo oye. Y si lo oye, lo da. Y si nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad, sabiendo que Dios se ha revelado como Padre y que Dios es un espíritu, por lo tanto, no necesariamente tenemos que verlo. Por eso se ora con fe y se es salvo con fe y se ora creyendo a Dios que Dios nos está escuchando y nos está viendo. Si tú lo haces de esa manera, complaces el corazón de Dios. Y Dios se agrada de tu adoración. Y no habrá adoraciones en la iglesia huecas, ni equivocadas. Ni habrá peticiones equivocadas ni huecas, ni estemos pidiendo cosas que no son ni convienen y no las recibiremos. Y si las recibimos, no espere que sea de parte de Dios. Hay gente que dice, Dios abrió puerta, pero no es Dios, sino el enemigo. El enemigo también abre puerta, para que sepa. ¿Cuántos saben que el enemigo abre puerta? El enemigo abre puerta para lograr lo que él quiere. ¿Qué quiere el enemigo? ¿Para qué vino? Para matar, hurtar y destruir. Para eso vino. Mas Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Así que vamos a dejarlo hasta acá el día de hoy. Hemos visto 3 partes de la oración. ¿Cuáles son? Confesión, súplica y adoración. ¿Qué te parece si lo practicamos ahora? Ponte sobre tus pies y vamos a practicarlo en el nombre de Jesús. Qué bueno es cuando nosotros sabemos suplicar, sabemos confesar y sabemos adorar.
Qué bueno es. Hay muchos que no confiesan, no saben suplicar y no saben adorar. Pues adoremos. La hora viene y la hora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué, hermano? Porque Dios espera que tales adoradores le adoren. Es necesario adorar, hermano. Y cuando lo hacemos en familia, como aquí, la gloria de Dios se derrama sobre este lugar. Y todo es importante. Es importante el ambiente, pero no es lo más importante. Es importante el sonido, la música, los cánticos, la dirección. Es importante que tú estés aquí. Pero lo más importante es nuestro corazón. Que nuestra boca diga lo que siente el corazón hacia Dios. Pero le demos todo lo mejor de nosotros a Él. Le adoremos por lo que Él es. Nuestro Padre, que nos ha bendecido, que nos ha salvado, que nos ha guardado, que nos ha sanado, que nos ha liberado. Todo lo que ha hecho, todo lo que Él es y todo lo que hace y hará por nosotros. Qué bueno es cuando derramamos nuestro corazón delante de Él en adoración. ¿Qué te parece si hoy lo hacemos juntos? Y vamos a confesarnos con el Señor. Ya no nos confesamos con hombres como en el antiguo pacto o como lo hace la iglesia ortodoxa católica. No nos confesamos con hombres, nos confesamos con el Señor. Ahora, si pecamos, debemos hacerlo también con el pastor para que tome alguna medida que nos ayude a salir o algún consejo que nos ayude. ¿Están conmigo, amado? Y vamos a pedir conforme a su voluntad, de acuerdo a nuestras necesidades. Y vamos a adorar al Padre que nos ama, al Dios que envió a su único Hijo en propiciación de nuestros pecados por nosotros. Así que te invito a que cierres tus ojos allí donde estás. Y vamos a poner en práctica esto que el Señor nos ha repasado hoy como básico y fundamental. Pero es la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque cristiano que no ora no tiene vida. Y si no sabemos orar, peor, no tenemos vida. Así que cierra tus ojos y vamos a confesar al Señor nuestras faltas ahora, en el nombre de Jesús. Dile ahora, ábrele tu corazón allí en voz baja, como Ana, que se muevan tus labios pero nadie escuche nada. Como Ana, hazlo ahora. Elí la tuvo por ebria, pero el Señor no la tuvo por ebria. El Señor no te va a tener ahora por ebrio, ni por ebria, sino por sabio o por sabia. Así que confiesa al Señor ahora, mueve solo tus labios y di lo que tienes que decir al Señor. Confiesa, abre tu corazón. Ven al Señor con un corazón sincero. Dile todo lo que te ha pasado, lo que sientes, lo que has hecho, lo que has pensado, así sea lo más sucio que tú creas. Díselo al Señor: he pensado mal, he dicho mal, perdóname, Señor. Él es propicio para perdonar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad, dice toda maldad. Cualquier maldad Él la puede perdonar. Así que
Confiésalo ahora. Y dile, aquí estoy, Señor. Perdóname. Perdona todos mis pecados. Perdona mis pensamientos que te han ofendido, mis palabras que te han ofendido, mis hechos que te han ofendido. Perdóname. Perdóname, Dios. Perdóname, papá. Papá, te ofendí, papá, perdóname. Límpiame con tu sangre. Lávame en tu sangre. Si tus pecados fueran rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Díselo el Señor. Ábrele tu corazón al Señor. ¿Qué te parece si ahora adoramos al Señor? Antes de hacer cualquier petición, vamos juntos a adorar al Señor a través de este cántico que dice: